Escucha esto con atención, porque hay algo que casi nadie nota cuando lee la Biblia. Solo hay dos momentos en los que el arcángel Miguel se enfrenta directamente a Satanás. Dos. No más. No menos. Y lo inquietante no es solo que ocurra dos veces, sino la forma completamente distinta en la que actúa en cada una. En el primer enfrentamiento, Miguel no ataca, no lucha, no pronuncia juicio alguno. En el segundo, lidera una guerra total que sacude el cielo mismo. Esa diferencia no es casual. Es una lección profunda sobre poder, obediencia y el orden invisible que gobierna la realidad. La mayoría imagina a Miguel únicamente como un guerrero imparable, una fuerza celestial siempre lista para combatir. Pero la Biblia presenta algo más complejo. Miguel no es solo fuerte, es disciplinado. No actúa por impulso, no responde desde el orgullo. Cada una de sus acciones revela que la verdadera autoridad no consiste en hacer lo que uno puede, sino en hacer solo lo que corresponde. El primer enfrentamiento ocurre en un contexto extraño, casi incómodo. No hay multitudes, no hay ejércitos, no hay testigos humanos, solo un cuerpo sin vida y un conflicto silencioso. El cuerpo de Moisés. Moisés había sido el líder más influyente en la historia de Israel. Libertador, mediador, legislador. El hombre que habló con Dios cara a cara. Y aún así, su final estuvo envuelto en misterio. Murió lejos de la tierra prometida, fuerte, lúcido, consciente. Subió solo una montaña y allí terminó su camino. La Biblia dice algo sorprendente. Nadie supo jamás dónde fue enterrado. No hubo tumba. No hubo lugar de peregrinación. No hubo rastro. Dios mismo se encargó de ocultarlo. Y es precisamente ahí donde surge el conflicto. El texto bíblico menciona que Miguel disputa con Satanás por el cuerpo de Moisés. No explica el motivo. No desarrolla la escena. Solo dice lo suficiente para que entendamos que algo importante estaba en juego. ¿Por qué Satanás querría el cuerpo de un hombre ya muerto? Porque el enemigo rara vez necesita destruir algo para corromperlo. A veces basta con desviarlo. Un cuerpo venerado podía convertirse en un ídolo. Una tumba conocida podía desplazar la devoción del Creador hacia la criatura. Y eso habría sido suficiente. Miguel aparece entonces como guardián del propósito, no como agresor. Y aquí ocurre algo clave. A pesar de su rango, a pesar de su poder, Miguel no se atreve a pronunciar juicio contra Satanás. No lo insulta, no lo condena. Dice solo una cosa: que el Señor te reprenda. Ese detalle lo cambia todo. Miguel reconoce que el juicio no le pertenece, que hay límites incluso para él, que la autoridad verdadera no se ejerce usurpando funciones que no corresponden. Este primer enfrentamiento nos muestra a un Miguel contenido, firme, pero absolutamente sometido al orden divino. No es debilidad, es claridad. La misma claridad que Lucifer perdió cuando quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Ahora guarda este momento en tu mente, porque contrasta radicalmente con el segundo enfrentamiento. El segundo ocurre en un escenario completamente distinto. Ya no es un conflicto silencioso y oculto. Es una guerra abierta. Una batalla descrita como cósmica. Una confrontación que sacude el cielo. En esta ocasión, Miguel no discute. Combate. No guarda silencio. Lidera. Y no lo hace solo.
Comanda ejércitos enteros de ángeles fieles. Frente a ellos está el dragón, Satanás, junto con sus seguidores. Aquí Miguel no se contiene, porque no está actuando por iniciativa propia, sino bajo una orden directa. La diferencia es fundamental. En el primer enfrentamiento, el juicio no había sido decretado. En el segundo, sí. La batalla es breve pero decisiva. No hay equilibrio. No hay duda sobre el resultado. Satanás y sus ángeles son derrotados y expulsados del cielo. Pierden su lugar, su acceso, su posición. El conflicto que comenzó con orgullo termina con caída. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué Miguel actúa de manera tan distinta en cada enfrentamiento? Porque entiende algo que muchos no comprenden. No todo conflicto se resuelve con fuerza, y no toda fuerza debe ser usada siempre. Miguel no es impulsivo, es preciso. Y esa precisión es lo que lo convierte en una de las figuras más poderosas de toda la narrativa bíblica. Si has llegado hasta aquí, quédate hasta el final. Porque entender estas dos confrontaciones no solo cambia la forma en que ves a Miguel, cambia la forma en que entiendes el poder, la autoridad y tu propio lugar en los conflictos que enfrentas cada día. La diferencia entre estos dos enfrentamientos revela algo que suele incomodar. El poder no es hacer siempre lo máximo, sino saber exactamente cuándo actuar y cuándo detenerse. Miguel no cambia de carácter entre una escena y otra. Cambia el momento. Cambia la orden. Cambia la fase del conflicto. En la disputa por el cuerpo de Moisés, todavía existe contención. El juicio no ha sido pronunciado. El enemigo sigue operando, pero dentro de límites. Miguel lo sabe. Por eso no cruza una línea que no le corresponde. No porque no pueda, sino porque no debe. En la guerra celestial, esos límites han sido retirados. El tiempo de advertencia ha terminado. El juicio ha sido declarado. Y entonces Miguel actúa con toda la fuerza que siempre tuvo, pero que antes no utilizó. Esa diferencia es clave para entender la narrativa bíblica. Dios no actúa de forma impulsiva. Hay procesos. Hay tiempos. Hay etapas. Miguel es el ejecutor del orden cuando el orden ha sido establecido. Nunca antes. Nunca después. Eso lo separa radicalmente de Satanás, cuya caída comienza precisamente por no respetar los tiempos ni los límites. Lucifer quiso ascender antes de que le fuera dado. Miguel espera hasta que se le ordena. Esta distinción es profunda, porque muestra que el conflicto entre el bien y el mal no es solo una lucha de fuerzas, sino una lucha de autoridad. Satanás actúa desde la usurpación. Miguel actúa desde la delegación. Uno toma. El otro recibe. Uno invade. El otro ejecuta. Por eso, en la primera escena, Miguel se niega a insultar. No porque respete al enemigo, sino porque respeta el orden. Sabe que el juicio pertenece a Dios. En la segunda, lidera ejércitos enteros, porque ese juicio ya ha sido emitido. No hay contradicción. Hay coherencia absoluta. Este patrón se repite una y otra vez en la Biblia. Antes del juicio hay advertencia. Antes de la caída hay paciencia. Antes de la expulsión hay oportunidad. Satanás no cayó por falta de poder, cayó por exceso de ambición. Miguel permanece por exceso de obediencia. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo celestial y se vuelve incómodamente humana.
Porque todos enfrentamos momentos en los que tenemos la capacidad de actuar, de imponer, de responder con fuerza. Y la pregunta no es si podemos, sino si debemos. Muchas veces confundimos autocontrol con debilidad. Creemos que callar es perder, que esperar es rendirse, que no responder es ceder terreno. Miguel nos muestra lo contrario. El autocontrol es una forma elevada de poder. La obediencia no anula la fuerza, la dirige. Cuando Miguel dice que el Señor te reprenda, no está evadiendo el conflicto. Está colocándolo en el lugar correcto. Está recordando que no todo enfrentamiento se gana con palabras duras o acciones inmediatas. Algunos se ganan respetando el orden, incluso cuando parece injusto. En la guerra del cielo, ese orden ya no protege al enemigo. El tiempo de contención ha terminado. Y cuando eso ocurre, la derrota es total. No gradual. No negociada. Total. Satanás pierde su lugar, su acceso, su posición. Es expulsado sin apelación. Eso también es una advertencia silenciosa. El hecho de que algo siga operando no significa que esté aprobado. Significa que todavía está permitido. Pero ese permiso no es eterno. Hay momentos en los que se retira. Y cuando se retira, el cambio es irreversible. Miguel aparece exactamente en esos momentos. No antes, no después. Y eso lo convierte en una figura inquietante. No porque sea violento, sino porque es exacto. Nunca actúa fuera de lugar. Nunca se adelanta. Nunca se retrasa. Si observas con atención, verás que Miguel no busca protagonismo. No habla más de lo necesario. No explica sus acciones. Simplemente cumple. Y eso hace que su figura sea aún más poderosa. Porque no necesita validación. Su autoridad no depende de reconocimiento. Este contraste entre Miguel y Satanás también revela algo más profundo. El enemigo habla mucho, acusa, provoca, ridiculiza. Miguel habla poco, y cuando habla, lo hace con precisión absoluta. Esa diferencia también se refleja en nuestra vida diaria. No todo ruido es poder. No todo silencio es ausencia. Llegados a este punto, el patrón es claro. Dos enfrentamientos, dos contextos, dos respuestas distintas, una misma esencia, obediencia total. Y eso nos deja una pregunta inevitable. ¿Sabemos nosotros distinguir cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo resistir y cuándo confiar? Al observar estas dos escenas juntas, el mensaje se vuelve imposible de ignorar. Miguel no es grande solo por su fuerza, sino por su discernimiento. No actúa por reacción, actúa por alineación. No se mueve por orgullo, se mueve por propósito. Y esa diferencia lo coloca en un nivel completamente distinto dentro del conflicto entre el bien y el mal. En el primer enfrentamiento, Miguel enseña que no todo lo incorrecto debe ser enfrentado de inmediato. Hay males que se sostienen por un tiempo no porque sean justos, sino porque el juicio aún no ha sido pronunciado. La contención no es aprobación, es espera. Y saber esperar es una forma elevada de poder. En el segundo enfrentamiento, cuando el tiempo de espera termina, Miguel no duda. No negocia. No razona con el enemigo. Ejecuta. Y la derrota de Satanás es total.
no parcial, no simbólica, total. Eso nos muestra que el juicio, cuando llega, no necesita repetirse. Ocurre una vez y es definitivo. Este patrón se refleja también en nuestra vida. Muchas veces creemos que si algo sigue ocurriendo es porque no tiene consecuencias. Pero la Biblia insiste en lo contrario. Hay procesos que se permiten por un tiempo. Hay advertencias silenciosas. Hay oportunidades para corregir. Pero nada permanece abierto para siempre. Miguel aparece solo 2 veces enfrentando directamente a Satanás, porque no es un ángel impulsivo, sino uno exacto. Y esa exactitud es lo que más incomoda. Porque nos obliga a preguntarnos si nosotros actuamos desde la misma claridad o desde la prisa, el miedo o el orgullo. La gran lección no es solo teológica, es práctica. No todo conflicto requiere fuerza inmediata. No todo silencio es derrota. Y no todo poder debe ejercerse apenas está disponible. Saber cuándo esperar y cuándo actuar es una sabiduría que pocos desarrollan. Miguel no cayó porque nunca quiso ser más de lo que le fue dado. Satanás cayó precisamente por eso. Y esa diferencia, tan simple y tan profunda, sigue separando destinos hoy. Si esta historia te hizo ver el conflicto espiritual, el poder y la obediencia desde otro ángulo, entonces ha cumplido su propósito. No para generar miedo, sino para generar claridad. Porque entender el orden invisible cambia la forma en que enfrentamos los conflictos visibles. Ahora quiero que hagas algo sencillo, pero significativo. Ve a los comentarios y escribe una sola palabra que resuma lo que este mensaje despertó en ti. Puede ser obediencia, discernimiento, autoridad, paciencia o la que resuene contigo. Escríbela. Porque cuando ponemos en palabras lo que comprendemos, dejamos de escuchar historias y empezamos a integrarlas. 2 veces Miguel enfrentó a Satanás. Y en ambas nos dejó una lección que no se repite, pero se recuerda para siempre.